Bueno. La reflexión de esta tarde he titulado El poder para cambiar la vida, tomando como base el texto del Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1 al 9, que en un momento más vamos a leer. ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? Sí, hermanas que están aquí abajo, la mayoría, hermanos, ¿les puedo hacer alguna pregunta? En confianza. Estamos en familia, ¿verdad? Sí. ¿Qué le gustaría cambiar a usted de su vida? ¿Hay algo que le gustaría cambiar? A ver, levante la mano a quien tenga algo que le gustaría cambiar en su vida. Cualquier, puede ser un hábito, algo de carácter, algo de la vida espiritual, de la vida. Muy bien, hermanos. Tener un cambio. Tener un cambio. Sí, que le gustaría tener un cambio. Muy bien, y vimos que la mayoría de los que estamos aquí quisiéramos tener un cambio en nuestra vida. Y está bien. Está bien. El problema, hermanos, es que ¿por qué no podemos cambiar? En algunos casos, algunos de nosotros hemos estado por años intentando modificar alguna conducta, saber enfrentar una tentación en nuestra vida, generar un nuevo hábito cristiano que nos permita desarrollar disciplinas espirituales y cristianas en nuestra vida, y no hemos podido, es la verdad, en algunos casos. ¿Por qué no podemos cambiar? Algunos decimos, bueno, quiero cambiar, de veras que quiero hacer, que quiero hacerlo, pero no sé cómo. A veces vamos ahorita mismo, este seminario, este taller, es porque queremos cambiar en parte nuestra forma de ser iglesia, generando un cambio de vida en la vida de la iglesia misma, pero tiene que aterrizar en la vida de las personas que asisten a la iglesia. Algunos nos interesamos en buscar una información, una capacitación, algo que nos permita modificar. Y en ese afán a veces de modificar, algunas personas hasta hacen cosas un poco inconcebibles, como decir, bueno, es que deja que las estrellas guíen tu vida y tu vida va a cambiar y va a ser mejor. O hacemos caso de los cuarzos, hacemos caso de muchas otras alternativas sociales, todo con el fin de cambiar. Y dicho sea de paso, cuestiones de, por ejemplo, bajar de peso. Intentamos una y otra cosa, pero a veces, en lugar de bajar, ¿qué hacemos? Subimos un poco más. Y es que es parte de nuestra naturaleza humana poder cambiar. Pero el problema es cómo le hacemos, cómo podemos cambiar, en qué consiste la posibilidad de cambiar. Las buenas noticias, hermanos, es que la Biblia nos va a recordar hoy cómo es que podemos cambiar y en qué consiste el poder para cambiar. Y ese poder, hermanos, usted y yo lo sabemos. Mire, la palabra poder aparece 57 veces en el Nuevo Testamento. Y curiosamente esa palabra poder es la palabra utilizada para describir el suceso más maravilloso, más poderoso, que le da sentido a nuestra fe cristiana, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que actúa en nuestra vida. Es el mismo poder que actúa en nosotros, generando cambios desde lo más profundo de nuestro interior para poder nosotros ser mejores cristianos. Filipenses capítulo 3, verso 10 dice, en la nueva versión internacional dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Dice, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. En la resurrección de Jesucristo se manifestó el poder de Dios. Amén. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Hay poder, el poder de Dios que levantó a Jesús entre los muertos, dice el apóstol Pablo ahora dirigiéndose a los Efesios, capítulo 1, verso 19 al 20. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y escuche esto, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Ese mismo poder, dice, actúa
a favor de los que creemos en Cristo Jesús. ¿En dónde está el poder para cambiar, hermanos? En Cristo Jesús. En el poder de Dios. Ese mismo poder que lo levantó de entre los muertos es el que actúa a favor de usted, a favor mío, para poder generar una transformación en nuestra vida. Porque por nuestros esfuerzos no podemos hacerlo. Con buena voluntad no podemos hacerlo. No podemos acostarnos hoy por la noche y decir mañana voy a ser mejor cristiano. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de buenas intenciones, sino del poder de Dios actuando en nuestro interior para generar ese cambio que nosotros queremos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. ¿Qué hace el poder de Dios en nuestra vida? Vamos a ver hoy 3 cosas que el poder de Dios hace en nuestra vida. El primero de ellos lo vamos a encontrar en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer esta historia de un hombre que refleja la historia, seguramente, de varias personas que estamos aquí en esta tarde. Dice la palabra de Dios, verso 1, San Juan, capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Lo primero que hace el poder de Dios en nuestra vida, hermanos, es anular el pasado. Lo primero que hace el poder de Dios en nuestra vida es anular el pasado. Este pasaje nos retrata que un escenario. El escenario es los 5 pórticos que estaban a la puerta de un estanque llamado Betesda. Allí había muchas personas, muchos enfermos. Algunos eran ciegos, otros cojos y paralíticos. El hombre que estamos contemplando en esta historia es uno que se conoce como el paralítico, era una persona postrada. Cuando decimos que el poder de Dios anula el pasado, es porque aquí vemos a un hombre que no tiene nombre, solamente se conoce como el paralítico de Betesda. Es decir, su condición actual está definida por una enfermedad que él ha padecido por 38 años. Se le conocía como el paralítico. Y a los enfermos que estaban ahí se les conocía unos como cojos, otros como ciegos. Eran seres humanos, pero eran catalogados por su apariencia física. Y Jesús lo que hace con este hombre es transformarle la vida. Pero ¿cómo es que esto lo hace? La palabra anular significa eliminar o neutralizar. No se trata de que nosotros podamos olvidar nuestro pasado.